Historia compartida por Álvaro Ramos. El siguiente relato contiene ciertas partes con narraciones subidas de tono. Se recomienda discreción si se tienen menores de edad escuchando el video. Sabino. El sur de México es la zona con mayor densidad y mezcla cultural del país. He estado en contacto con infinidad de historias y leyendas, muchas de ellas enfocadas en el misticismo y la brujería, otras tantas en la fantasía y ese amor desesperado por descubrir si existe la vida después de la muerte. Dado que como la mayoría de las familias de esta parte del país, fui educado como católico, tiendo a menospreciar y a tomar como meros cuentos lo que escucho de la gente de antes, cuando se trata de leyendas o asuntos paranormales. Hasta el día que conocí a Sabino. Sabino es un tipo normal, tiene un trabajo, 2 hijos, una esposa, y como muchos hombres, tiene un amante. Pero a decir de Sabino, solo su esposa está en su corazón. La vida de Sabino gira en torno a trabajar para mantener a su familia, y que le alcance para llevarle algún regalo a su amante. Una persona como él no tiene mucho tiempo para andar de curioso. Por eso cuando Sabino dice que conocer a la tía Chenda no fue planeado, yo le creo completamente. La rutina de Sabino se divide en 2, el antes y el después de su jornada laboral. Él es chofer de camiones de pasajeros y viaja diariamente entre 3 comunidades transportando gente, para lo cual su rutina de la mañana es muy estricta. A diario se despierta a las 4:30 de la mañana, se baña, cabe mencionar que tiene sobrepeso y por el calor suda durante toda la noche. Tras el baño desayuna fuerte y toma mucho café antes de irse. Una vez la jornada laboral termina, la rutina es un poco más variada. Dependiendo del día puede que Sabino esté sentado en una cantina jugando cubilete, o pueda que esté cenando en alguna taquería con Ana, ocultándose de las miradas chismosas de la gente que pasa cerca, puesto que Ana tiene 17 años menos que él. Fue una de las noches en las que jugaba cubilete con 2 compañeros choferes, que escuchó un relato sobre una mujer de la que poco se sabía. Tan solo que era la dueña de un enorme terreno, muy cerca de la desviación conocida como La Chirrera. La historia contaba que la mujer nunca era vista por las mañanas, y que nunca visitaba los pueblos cercanos para hacer compras o para atenderse. La casa en la que vivía era precaria pero grande, de madera pero sin detalles que indiquen que personas de la alta sociedad vivieron ahí. El techo es de tejas, pero por el deterioro de las mismas, hay partes de estas cubiertas con tablones de madera picada. El terreno en el que se encuentra la casa es vasto, seco, árido y sin rastro de haber sembrado algo en años. No cuenta con luz eléctrica y no parece tener más que un pozo y 2 árboles de mango. Para llegar a ese terreno pasas 2 canales y un rancho ganadero, en un largo camino de terracería y piedras, lo cual lo hace muy poco accesible. Si logras llegar a la entrada no ves más que la delimitación del terreno hecho con troncos secos de cocuite y un oxidado alambre de púas. Incluso hay tramos donde ni siquiera hay alambre. A decir de don Félix, la casa se ve desde la entrada del terreno, pero nunca se ve a nadie. Los que han pasado por las noches no ven más que el destello de un candil, pero nunca han visto quién habita la casa. Como la mayoría de estas historias surgen dudas. ¿Cómo saben que es una mujer? ¿Vive sola? ¿De qué vive? ¿Quién la ha visto? La respuesta de don Félix fue que el dueño del rancho ganadero que está antes de llegar a esa propiedad la conocía. Según él, por el asunto legal sobre la delimitación del terreno y por la desaparición del ganado durante una época. La descripción que dio el ranchero era la siguiente. La mujer era muy anciana. Usaba ropa suelta y un rebozo en la cabeza aun cuando estuviera dentro de su casa. Mide más o menos 1,5 metros. No usa zapatos y tiene una voz muy grave como de fumadora. A la mujer la acompaña un enorme y agresivo perro negro, al cual tuvo que amarrar para que no atacara al ranchero. El carácter de la mujer es tosco y no acepta que la inculpen por actos fuera de su poder, como por ejemplo la desaparición del ganado. Todos los ganaderos o rancheros de por ahí le tienen miedo, continúa don Félix.
Unos dicen que heredó todo de su marido, que era un bandido y asesino en las épocas después de la revolución, y que le daba una vida horrible, llena de golpes, abusos y amenazas, que la hicieron ser una mujer casi sin sentimientos. Otros dicen que ella mató a su marido volviéndose loca cuando supo que ésta la engañaba con su hermana, y así al final heredó el terreno. Otros simplemente le temían porque decían que la mujer era una bruja. La palabra bruja le pareció graciosa a Sabino, quien tuvo un recuerdo de la vez que hizo el amor por primera vez con Ana. Para él las brujas solo consiguen que tu pareja no te dejara o que te maldecían si las traicionabas. Ana esa noche le dijo que ella era una bruja, y que no le iba a permitir que la dejara, amenazándolo con hacerle un trabajo a sus hijos si se atrevía a dejar de verla. Pero a Sabino le dio más risa que miedo esa amenaza. Sabino nunca contó esa historia a su familia, pues pensaba que era producto de la imaginación de don Félix, conocido por exagerar lo que a él otras personas le contaban como ciertas. En cambio, pronto olvidó la historia y los detalles. 2 meses después, con el asunto completamente olvidado, Sabino tuvo un percance con el tramo que conectaba el pueblo de Santa Clara con la comunidad de Cabezales. Este chocó de lleno con una camioneta, hiriendo al conductor y atropellando a un perro. Al creer que el conductor de la camioneta había muerto por ver la sangre que había dejado el perro, se dio a la fuga entre un maizal con dirección a la carretera que conecta el estado de Veracruz con Oaxaca. Según cuenta Sabino, la noche lo alcanzó y nunca encontró la carretera federal. Terminó tomando como refugio una construcción en obra negra que estaba junto a un rastro. Él no veía bien. El cansancio, la deshidratación, la falta de comida y el descenso de la adrenalina en el cuerpo causaron que la mirada se le nublara y tuviera mareos. Para esas alturas él no sabía qué hora ni dónde estaba. Solo sabía que lo buscaban por la muerte de una persona. Al otro día se acercó a una casa a pedir agua y comida. Les dijo a las personas que lo ayudaron que era indocumentado y que se había perdido. La familia le prestó el teléfono para hablar con un familiar que supuestamente tenía en México. Sabino le marcó a Ana. Ana tiene una historia de abandono, abusos y adicciones desde muy corta edad, por lo cual no buscaba una relación seria con nadie. Solo buscaba quien le diera las cosas que ella quería, cosas que no eran un lujo, pero para ella eran caprichos que la hacían sentir más querida que las esposas de sus amantes en turno. Cuando Ana le contestó, Sabino se echó a llorar y le contó lo sucedido. Le dijo que tenía que esconderse hasta que su patrón arreglara el problema con el abogado. También le dijo que no había hablado con su esposa Reina, porque no la quería meter en eso, y porque sabía bien que la policía no iba a buscar a Ana. Ana le dijo que no se preocupara, pues ella conocía a alguien que le podía dar dónde quedarse unos días en lo que la situación se aclaraba. Acto seguido le dio instrucciones precisas de cómo llegar a donde sus conocidos le dirían cómo llegar a su destino, y le advirtió que no fuera por la noche, que eran personas muy desconfiadas, y que le podían disparar si se aparecía por la noche en su casa. Lo que Ana no le dijo a Sabino fue que el conductor de la camioneta no había muerto, que estaba en el hospital pero que no corría peligro alguno, y que la sangre era de un perro que iba en la camioneta y murió. Tampoco le dijo que el seguro del camión estaba pagando los gastos médicos, y que el abogado del patrón le había conseguido un amparo. Todo esto en un día. Algo raro si se piensa en cómo funcionan las cosas en México. A decir de Sabino, si él hubiera marcado a su esposa y no a Ana, él no hubiera tenido que conocer a la tía Chenda. Pero lo hubiera no existe. Con el poco dinero que traía compró comida y comenzó a seguir las instrucciones que Ana le había indicado. No podía tomar camiones ni taxis, pues él pensaba que habría retenes buscándolo. Tampoco podía dejarse ver en los pueblos por dicha razón. Tomó un camión vecinal en el que se encontraba una persona cada 20 minutos. Al fin llegó a una desviación que lo dirigiría a una comunidad en donde una mujer llamada Flor le iba a indicar cómo llegar a su destino llamado Tibernal.
Flor parecía una mujer de 40 años, pero en realidad estaba al final de sus 20. Tenía 2 hijos varones, una mirada y voz cansada, así como unas manos llenas de callos que indicaban que había trabajado en el campo desde niña. Además, Flor era viuda a su corta edad, y tenía una cicatriz en la cara que parecía hecha con un cuchillo caliente. Ese tipo de cicatriz que no solo corta, sino que deja la piel quemada y derretida. Pasaban las 4 de la tarde cuando Flor le dio una jícara con agua y 3 guayabas para el camino, y también le recomendó lo siguiente: si te agarra la noche, mejor te regresas por el mismo camino y te quedas a dormir aquí. Sabino, que era un hombre de pueblo, sabía que a los hijos de Flor no les iba a caer para nada bien la noticia de que un desconocido durmiera en la casa, a lo que solo contestó con sí, aunque sabía muy bien que no lo haría. En esta parte de la historia, todos los acontecimientos aquí narrados son descripciones e indicaciones hechas por Sabino en estado de ebriedad, ya que según dice que esa historia no la cuenta sobrio, porque siente que la tiene atrás. Caminé por el camino que me había dicho Flor. Por alguna razón Flor se me hacía conocida. El camino no era más que tierra seca, de un lado la cerca de ranchos, y por el otro también. Algunas veces me encontraba algún cristiano caminando con su perro o con su caballo, pero fueron máximo 3. Durante la caminada sentía como si me acompañaran. Me sentía observado, seguido. Yo decía que eran mis delirios de persecución, porque pues bueno, acababa de matar a alguien según yo. Ya eran como las 6 de la tarde y el sol comenzaba a esconderse, pero ya había avanzado un chingo, pura madre me regresaba. Pasé cerca de una casita al borde del camino, y cuando le di las buenas noches al hombre que estaba afuera limpiando maíz, un perro se me abalanzó. Yo me asusté y de buenas a primeras el perro también se asustó. Me tenía más miedo a mí que yo a él. Eso me tranquilizó, pero el viejo ese no le hizo gracia y me dijo: lárgate de aquí y llévate esa madre, porque aquí ya estamos hasta la madre del desperdicio. ¿Esa madre? ¿Desperdicio? ¿De qué me estaba hablando el viejo? La verdad yo pensé que estaba pedo y seguí caminando. Me dio la noche pero no sentía miedo. Le tenía más miedo a la cárcel que a la noche. Dicen que en la cárcel te violan. En las noches cuando mucho me iban a matar. Por fin vi una casita que tenía una luz prendida dentro, pero no veía gente. La cerca estaba toda oxidada y caída, pues me metí al terreno y caminé hacia la puerta de la casa gritando: ¡buenas! Pero nada, nadie salía de la casa. Cuando estaba como a 50 metros de la casa escuché un perro y me detuve. No quería que me saliera a morder, ya no tenía piernas para correr. Por suerte el perro no estaba suelto, lo tenía agarrado una anciana. Esta anciana no medía más de 1,40. Era pequeña y caminaba encorvada y tenía como una jorobita. Se encontraba descalza y usaba una falda larga, pero se le veían los pies llenos de venas y manchas. Era de noche y traía un trapo en la cabeza, como para taparse del sereno. Su voz era ronca como de alguien enfermo de los pulmones. Si bien no le veía la cara de primera vista, sentía su mirada, fuerte y directa sobre mí. La mujer me preguntó que qué hacía en su propiedad, que si no me iba a disparar y luego iba a soltar al perro para que terminara de matarme. Casi me cago del miedo. Le dije que me había perdido y que buscaba un lugar llamado Tibernal, que me mandaba a Ana y que Flor me había dicho cómo llegar, y que lo estaba buscando porque necesitaba un lugar donde dormir 1 o 2 noches máximo. ¿Ana? ¿Ella te mandó?, dice la anciana. Yo le contesté que sí, y con un movimiento de manos cayó al perro que no me dejaba de ladrar desde que había llegado. Me invitó a pasar y me dijo: aquí es Tibernal, y yo soy la tía Chenda. Sabino hace pausa para dar un trago a su caguama y dice: puto el que no me crea, y continúa con la historia. Adentro de la casa no había más que unos muebles viejos, una cocina que se caía a pedazos, la madera de las paredes estaba húmeda y podrida, el techo de tejas se estaba derrumbando, el piso era de tierra y había velas por todos lados. No sé cómo una viejita podía vivir ahí. Parecía no tener comida, pero tenía muchas hierbas. Ya dentro de la casa me invitó a sentarme en lo que parecía la sala. Los muebles tenían polvo sobre polvo y en las paredes solo había una foto de una joven pareja vestida de novios. Pero me dio miedo preguntar si era ella con su marido. Capaz que el señor estaba muerto y la doña se ponía triste. De no sé dónde me dio un té.
según ella para reponer las fuerzas del camino y un pedazo de pan duro. Mientras tomaba y comía, ella me hacía preguntas sobre Ana. ¿Cómo está Ana? ¿Dónde vive? ¿Tú eres suyo? Yo le respondía de manera general a sus preguntas, pero ella era insistente. Quería saber todo sobre Ana. Para evitar tantas preguntas le pregunté cómo conocía a Ana y a Flor, si era su familiar o amistad de su familia. La tía Chenda respondió: a las niñas las conozco desde chicas. Ana se vino a vivir conmigo cuando tenía 8 años. No aguantaba a su papá y su mamá era una pendeja. Un día vino y me dijo que se quería quedar a vivir conmigo y le dije que sí. Flor nunca vivió conmigo, pero siempre que necesitaba algo venía con nosotras. Ella trabajaba desde niña y sus hermanos la vendían con sus amigos. Eran unos cerdos. Afortunadamente murieron jóvenes y le dejaron de hacer daño. Yo me sorprendí que unas mujeres tan jóvenes pasaran su niñez cerca de una mujer tan anciana. La plática se hacía lenta y cada vez había menos temas de conversación. Aparte, el sueño ya me estaba ganando. Le pedí permiso a la anciana para dormir en el sofá, pero ella me ofreció su cama. La verdad, yo no quería, pero la mirada de la mujer era tan pesada que era imposible decirle que no. Y esto era más por miedo que por educación. Me fui a dormir y me pude quitar el pantalón y los zapatos. Al principio la desconfianza me hacía no quererme dormir. Tan solo quería descansar, pero el sueño me ganó. No sé en qué momento, pero sé que ya era tarde y de madrugada, cuando escuché una voz que me decía: «Despierta, gordo». Ya llegué. No lo podía creer. Era Ana y estaba en la casa de tía Chenda. Verla y escucharla me dio mucha emoción. Por fin alguien conocido. Por fin alguien con quien desahogarme de la preocupación que tenía dentro. Le dije: «¿Qué haces aquí, amor? ¿A qué hora llegaste?». Ella no me contestó. Solo me dijo que no pasaba nada, que no me preocupara ya que estábamos juntos y que juntos íbamos a superar esto. Yo quería saber todo lo que había pasado y todo lo que se comentaba, pero ella estaba algo rara, como apresurada. No quería platicar, solo quería besarme y comenzó a agarrarme ahí, viendo su entrepierna como desesperada. Y no es que yo no quisiera, tenía las mismas ganas que ella, pero pensar que la viejita pudiera escucharnos y se pudiera enojar me daba miedo. Algo hizo porque nada más me pasó su boca por la oreja. Yo me prendí en chinga y se me olvidó el miedo y todo lo demás. Me trabé a ponerle con Ana, o a lo que yo pensaba que era Ana. Ana por lo general no hacía tanto ruido. Ella era prostituta y por lo general ya no sienten. Pero ese día yo sentía bien rico. Nomás de escuchar cómo gemía, gozaba y gritaba. Hasta que esos gritos ya no eran de Ana. Como estaba bien oscuro no podía ver nada, pero escuchaba un jadeo y gemidos graves. A veces roncos y un jadeo acompañado de garraspera, como cuando estás borracho y roncas, pero no era Ana. Yo lo sabía y como pude comencé a tocarla y sentía su figura algo extraña. La chamaca no era delgada pero no estaba aguada, y lo que estaba sobre mí parecía un flan. Con las manos le quise agarrar la cara y no me dejó. Me sometió agarrándome de las muñecas y me puso las manos en el colchón. Fue cuando sentí que me pasaba su lengua rasposa y larga por el pecho cuando el frío se apoderó de mis piernas. Ya no me podía mover. Quise gritar y no podía. Sentía como cuando se te sube el muerto, pero yo estaba despierto y forcejeaba con las manos. Esta mujer no me soltaba. Me puse a rezar la Magnífica, una oración que Sabino aprendió desde chico porque su mamá era muy religiosa, y la rezaba a diario antes de comenzar a trabajar. Justo cuando comenzó a rezar en voz alta, la mujer dio un brinco y salió del cuarto. Afuera yo escuchaba cómo gritaba palabras en desorden. Su voz era fuerte y clara. Me vestí de inmediato y traté de salir por una ventana, pero estaba cerrada con clavos. Me persigné y salí del cuarto rezando en voz alta la Magnífica, y la mujer me señalaba y me gritaba que me fuera, que estaba maldito y que me iba a encontrar. El perro comenzaba a jalonearse con la cadena. Yo salí corriendo hacia la oscuridad y rezando, pidiendo que el perro no se soltara o que la mujer lo soltara. Por fortuna esto no ocurrió. En algún momento me detuve y vi que nadie me seguía, pero las ramas de los árboles se movían como si algo anduviera en las copas. Yo sentía frío y miedo.
Caminaba llorando y rezando. Los pies me temblaban y las manos eran incontrolables. No sé cómo, pero terminé desmayándome. Me despertó un hombre que pasaba en un caballo. Ya era de día y yo estaba descalzo y en posición fetal. El hombre que me encontró me dijo que estaba muerto de miedo y que repetía la palabra reina, el cual es el nombre de mi esposa. Me dijo que lo esperara un momento y no tardó ni 5 minutos cuando me trajo agua, queso y 2 tortillas. Después de comer me llevó a su casa y le conté todo, desde el accidente hasta lo que me había ocurrido en la casa de la tía Chenda. El hombre no parecía sorprendido. La mujer del hombre me dijo que la tía Chenda era bruja y que nadie se acercaba por ahí, y mucho menos de noche, que una vez al mes escuchaban gritos y risas, como si hubiera una fiesta y luces como de lumbre que llegaban a esa propiedad. En la cercanía se dice que son fiestas satánicas, donde otras brujas se reúnen y adoran al demonio. Me dijo también que yo tenía suerte de haber salido vivo de ahí, y que me fuera a confesar lo más pronto posible. La familia que me ayudó me dio chance de bañarme, y el señor me llevó a caballo hasta la desviación de la Chirrera, lugar donde yo iba a agarrar uno de esos taxis rurales y llegar a mi casa. Sabino cuenta que cuando llegó al pueblo donde vivía, la gente lo veía como viendo un fantasma. Un conocido se acercó y le dijo que en su casa ya lo iban a empezar a velar, porque todos pensaban que estaba muerto. Su conocido lo llevó en una camioneta a la casa y efectivamente, había gente llorando y esperando lo peor, entre ellos su mujer y sus hijos. Sabino se echó a llorar al ver a su mujer y así estuvo durante 1 hora. Cuando pudo tranquilizarse agradeció a los vecinos la preocupación y pidió lo dejaran solo con su familia. Tenía que hablar con ellos muy seriamente. Esa tarde Sabino le contó todo a su familia, desde el amorío que tenía con Ana hasta los acontecimientos de la noche anterior. Su familia no sabía si sentir coraje, miedo o alegría de que Sabino estuviera de nuevo en la casa sano y salvo. Sabino les contó cómo la Magnífica le había salvado la vida, y cómo ese evento lo había hecho recapacitar sobre su vida. Les pidió perdón y una segunda oportunidad. Sabino hablaba muy en serio. Al día siguiente Sabino se presentó en la comandancia de la policía para arreglar el problema del accidente y conoció toda la verdad. Ahora solo debía pagar una multa de tránsito y esperar el juicio, pero todo esto en libertad gracias al amparo que su patrón le había tramitado. Le pidió a su familia que lo acompañaran a confesarse y a dar gracias a Dios y a la Virgen por haberlo salvado. Al terminar en la iglesia, Sabino le pidió a su familia que lo dejara solo. Tenía que ir con su amigo don Félix para contarle todo lo que le había ocurrido. La realidad es que Sabino iba a ir a ver a Ana. Tenía la intención de decirle que no la quería volver a ver, y también reclamarle por qué lo había enviado con esa mujer. Cuando Sabino llegó a la casa de Ana vio todo cerrado y usó la llave que tenía para entrar. Una vez adentro se dio cuenta que la casa estaba vacía, solo quedaban algunos trapos y zapatos viejos tirados, y una caja con papeles, fotos y artículos personales de Ana. Sabino pensó que tal vez regresaría por sus cosas, así que decidió esperarla un rato más. Pasaron 2 horas y Ana nunca llegó. Enojado y sin nada que hacer, comenzó a revisar las cosas de la caja. Allí encontró varias fotos, una en especial que ya había visto en la casa de la tía Chenda. Era una foto en blanco y negro que estaba en la mesita cerca del sofá donde Sabino comía y tomaba el pan. En la foto aparecían 4 mujeres de mediana edad con ropas de la época, y 2 niñas con iguales vestimentas. Sabino recordó la foto en casa de la anciana y recordó también la historia que le había contado sobre Ana y Flor, por lo cual no le pareció raro que las niñas de la foto fueran ellas. Lo que sí le parecía raro es que era una foto muy antigua y parecía de otra época. La curiosidad siempre ha sido una debilidad en los hombres, y esa curiosidad lo llevó a buscar más en el interior de la caja. Ahí encontró más fotos, papeles y recortes de periódicos, así como actas de defunción de recién nacidos. Las fotos mostraban a las mismas mujeres en reuniones sociales, y en lo que parecía una fiesta. Los recortes de periódicos hacían referencia a las misteriosas muertes de 2 adultos que murieron quemados en su casa mientras dormían, y de 2 jóvenes varones que se ahogaron en un río. Las actas de defunción eran de 2 niñas recién nacidas con apenas 2 años de diferencia entre ellas.
En el nombre de las madres se leía Ana Rosaura Méndez, quien era Ana, y en el nombre de la abuela materna decía Rosenda Villa, la cual era la tía Chenda. Sabino se llevó la caja y recorrió a don Félix para contarle todo. Este le dijo que se podían tratar de brujas. Le dijo que buscara un brujo que vivía cerca de la frontera de Veracruz para que le dijera lo que había ocurrido. Una semana después así lo hicieron. Cuando llegó al lugar lo recibió un hombre muy alto y delgado. Y a decir de Sabino, el hombre conocía sus nombres y veía su preocupación en la frente. Esa información pudo haber sido dada por don Félix previamente para darle más fuerza a la reputación del brujo. También comenta que el brujo no poseía más que algunas imágenes religiosas y esotéricas, así como un saumerio en su casa. Sabino le contó con lujo de detalle la historia y le mostró los documentos de la caja. El brujo los analizó y según él, vio más allá en cada una de las fotos. El resultado fue desalentador. El brujo les confirmó lo que don Félix había comentado desde un principio. La historia del brujo era que las 4 mujeres de la foto eran brujas, y que vivían de robarle la vida a los hombres, y además engañaban a las niñas para que así acudieran a ellas, y así poder convertirlas en brujas. Les dijo que las brujas representan una parte del ejército de Satanás, y que mientras más hay, más se fortalecen. También les comentó que cada luna nueva, las brujas hacen su aquelarre para invocar y ofrecer vida a Satanás, y que para esto necesitaban nombres. Tía Chenda solo era una de las 4 brujas principales de esa junta de brujas, y Ana era una bruja joven. Ana extendía su vida a base de la vida de los niños, y eso la mantenía joven, lo cual hacía estar más activa durante el día buscando niños y desapareciéndolos, a diferencia de tía Chenda, una bruja antigua que cada día se debilitaba más por la falta de hombres a los cuales quitarle sus años de vida, que esa debilidad le impedía salir de su terreno, y que tenía un guardián que la protegía de algún enemigo. De Flor le dijo que fue engañada por otra bruja, que usó a sus hermanos para alejarla de su familia y acercarlas a ellas, pero Flor era una bruja blanca. Nunca desarrolló poderes oscuros y fue expulsada de la junta, pero no desterrada. Ella sirve para enviar gente a las brujas a cambio de no meterse con su familia. Las 2 niñas que aparecían en el acta de defunción eran de Flor. Ella no quería tener hijas para que no se las quitaran las brujas, y al nacer las dejó morir fingiendo muerte de cuna. Para proteger su identidad, Ana registró a las niñas a su nombre y así ofrecerlas al maligno. Por último, el brujo le dijo a Sabino que necesitaba deshacerse de todo lo que tenía dentro, ya que por un buen tiempo estuvo teniendo sexo con una bruja, y bien o mal eso lo hacía ser parte de ella. Sabino preguntó que si eso había sido lo que lo había salvado de ser atacado por el perro del hombre que limpiaba el maíz. En ese momento él se sentía acompañado, y al parecer algo había asustado al perro y lo había ahuyentado. Pero la respuesta fue no. Quien te acompañó durante todo el camino era otra mujer. Quien sostuvo la cadena del perro de tía Chenda fue otra mujer. Quien te cuidó toda la noche después de desmayarte fue otra mujer. Sabino accedió y acto seguido el brujo, cual mago callejero, le pidió sacar una carta de una baraja inglesa y Sabino lo hizo. La carta era la reina de corazones, como su esposa reina, a decir de Sabino, la única en su corazón. Historia compartida por Álvaro Ramos. El siguiente relato contiene ciertas partes con narraciones subidas de tono. Se recomienda discreción si se tienen menores de edad escuchando el video. Sabino. El sur de México es la zona con mayor densidad y mezcla cultural del país. He estado en contacto con infinidad de historias y leyendas, muchas de ellas enfocadas en el misticismo y la brujería, otras tantas en la fantasía y ese amor desesperado por descubrir si existe la vida después de la muerte. Dado que como la mayoría de las familias de esta parte del país,
Fui educado como católico. Tiendo a menospreciar y a tomar como meros cuentos lo que escucho de la gente de antes, cuando se trata de leyendas o asuntos paranormales. Hasta el día que conocí a Sabino. Sabino es un tipo normal. Tiene un trabajo, 2 hijos, una esposa, y como muchos hombres, tiene un amante. Pero a decir de Sabino, solo su esposa está en su corazón. La vida de Sabino gira en torno a trabajar para mantener a su familia, y que le alcance para llevarle algún regalo a su amante. Una persona como él no tiene mucho tiempo para andar de curioso. Por eso cuando Sabino dice que conocer a la tía Chenda no fue planeado, yo le creo completamente. La rutina de Sabino se divide en 2, el antes y el después de su jornada laboral. Él es chofer de camiones de pasajeros y viaja diariamente entre 3 comunidades transportando gente, para lo cual su rutina de la mañana es muy estricta. A diario se despierta a las 4:30 de la mañana, se baña, cabe mencionar que tiene sobrepeso y por el calor suda durante toda la noche. Tras el baño desayuna fuerte y toma mucho café antes de irse. Una vez la jornada laboral termina, la rutina es un poco más variada. Dependiendo del día puede que Sabino esté sentado en una cantina jugando cubilete, o pueda que esté cenando en alguna taquería con Ana, ocultándose de las miradas chismosas de la gente que pasa cerca, puesto que Ana tiene 17 años menos que él. Fue una de las noches en las que jugaba cubilete con 2 compañeros choferes, que escuchó un relato sobre una mujer de la que poco se sabía. Tan solo que era la dueña de un enorme terreno, muy cerca de la desviación conocida como La Chirrera. La historia contaba que la mujer nunca era vista por las mañanas, y que nunca visitaba los pueblos cercanos para hacer compras o para atenderse. La casa en la que vivía era precaria pero grande, de madera pero sin detalles que indiquen que personas de la alta sociedad vivieron ahí. El techo es de tejas, pero por el deterioro de las mismas, hay partes de estas cubiertas con tablones de madera picada. El terreno en el que se encuentra la casa es vasto, seco, árido y sin rastro de haber sembrado algo en años. No cuenta con luz eléctrica y no parece tener más que un pozo y 2 árboles de mango. Para llegar a ese terreno pasas 2 canales y un rancho ganadero, en un largo camino de terracería y piedras, lo cual lo hace muy poco accesible. Si logras llegar a la entrada no ves más que la delimitación del terreno hecho con troncos secos de cocuite y un oxidado alambre de púas. Incluso hay tramos donde ni siquiera hay alambre. A decir de don Félix, la casa se ve desde la entrada del terreno, pero nunca se ve a nadie. Los que han pasado por las noches no ven más que el destello de un candil, pero nunca han visto quién habita la casa. Como la mayoría de estas historias surgen dudas. ¿Cómo saben que es una mujer? ¿Vive sola? ¿De qué vive? ¿Quién la ha visto? La respuesta de don Félix fue que el dueño del rancho ganadero que está antes de llegar a esa propiedad la conocía. Según él, por el asunto legal sobre la delimitación del terreno y por la desaparición del ganado durante una época. La descripción que dio el ranchero era la siguiente. La mujer era muy anciana. Usaba ropa suelta y un rebozo en la cabeza aun cuando estuviera dentro de su casa. Mide más o menos 1,5 metros. No usa zapatos y tiene una voz muy grave como de fumadora. A la mujer la acompaña un enorme y agresivo perro negro, al cual tuvo que amarrar para que no atacara al ranchero. El carácter de la mujer es tosco y no acepta que la inculpen por actos fuera de su poder, como por ejemplo la desaparición del ganado. Todos los ganaderos o rancheros de por ahí le tienen miedo, continúa don Félix. Unos dicen que heredó todo de su marido, que era un bandido y asesino en las épocas después de la revolución, y que le daba una vida horrible, llena de golpes, abusos y amenazas, que la hicieron ser una mujer casi sin sentimientos. Otros dicen que ella mató a su marido volviéndose loca cuando supo que ésta la engañaba con su hermana, y así al final heredó el terreno. Otros simplemente le temían porque decían que la mujer era una bruja. La palabra bruja le pareció graciosa a Sabino, quien tuvo un recuerdo de la vez que hizo el amor por primera vez con Ana.
Para él las brujas solo consiguen que tu pareja no te dejara o que te maldecían si las traicionabas. Ana esa noche le dijo que ella era una bruja y que no le iba a permitir que la dejara, amenazándolo con hacerle un trabajo a sus hijos si se atrevía a dejar de verla. Pero a Sabino le dio más risa que miedo esa amenaza. Sabino nunca contó esa historia a su familia, pues pensaba que era producto de la imaginación de don Félix, conocido por exagerar lo que a él otras personas le contaban como ciertas. En cambio, pronto olvidó la historia y los detalles. 2 meses después, con el asunto completamente olvidado, Sabino tuvo un percance con el tramo que conectaba el pueblo de Santa Clara con la comunidad de Cabezales. Este chocó de lleno con una camioneta, hiriendo al conductor y atropellando a un perro. Al creer que el conductor de la camioneta había muerto por ver la sangre que había dejado el perro, se dio a la fuga entre un maizal con dirección a la carretera que conecta el estado de Veracruz con Oaxaca. Según cuenta Sabino, la noche lo alcanzó y nunca encontró la carretera federal. Terminó tomando como refugio una construcción en obra negra que estaba junto a un rastro. Él no veía bien. El cansancio, la deshidratación, la falta de comida y el descenso de la adrenalina en el cuerpo causaron que la mirada se le nublara y tuviera mareos. Para esas alturas él no sabía qué hora ni dónde estaba. Solo sabía que lo buscaban por la muerte de una persona. Al otro día se acercó a una casa a pedir agua y comida. Les dijo a las personas que lo ayudaron que era indocumentado y que se había perdido. La familia le prestó el teléfono para hablar con un familiar que supuestamente tenía en México. Sabino le marcó a Ana. Ana tiene una historia de abandono, abusos y adicciones desde muy corta edad, por lo cual no buscaba una relación seria con nadie. Solo buscaba quien le diera las cosas que ella quería, cosas que no eran un lujo, pero para ella eran caprichos que la hacían sentir más querida que las esposas de sus amantes en turno.